Buenas tardes. Gracias ante todo por estar aquí. Las horas que son después de todo el día es de agradecer. Y gracias sobre todo si os quedáis hasta el final, claro. Bueno, la charla... Bueno, mi nombre es Luis Alfonso Rey. Ya he hecho unas cuantas charlas en otros eventos, en otros ALM Sessions, que es como se llamaba esto antiguamente. Y bueno... pues a lo mejor alguno de vosotros me conoce, si no, pues bueno, trabajo en Danisoft Internacional y hoy venía a hablaros un poco de bueno, una perspectiva acerca de lo que es la migración de código, en principio, de una manera global, en los sistemas o en Team Foundation Server. Bueno, básicamente, desde el punto de vista del concepto de migración hay muchos elementos que tenemos que dejar claro. En principio, ¿qué es la migración? Esto es un punto importante porque va de alguna manera a calificar todo lo que venga después y que en principio como migración entendemos un proceso por el cual nosotros vamos a transitar información entre dos sistemas que pueden, en este caso, uno de ellos al menos, debe ser un Team Foundation Server, pero que no es necesario que sean ambos casos, ¿de acuerdo? Que en principio para esto Microsoft tiene todo un ámbito de herramientas que nos pueden ayudar a hacerlo, lo cual no quiere decir que este sea el único camino, este es el camino que propone Microsoft, ¿de acuerdo? Y que estas herramientas básicamente cubren dos amplios espectros. Por un lado, lo que serían las herramientas más típicas, no solo herramientas como el propio Team Foundation Server en procesos de sincronización o otras herramientas tipo, pues no sé, Subversion o similares, ¿de acuerdo? Que también nos pueden servir como migración y que de alguna manera o bien Microsoft o bien la comunidad soporta a través de herramientas precreadas y un toolkit que en principio nos va a servir para que nosotros podamos desarrollar herramientas en principio para hacer migraciones específicas. Esto, digamos, es la perspectiva que nosotros podemos abordar. Desde el punto de vista de las herramientas, pues bueno, digamos que esto pues tiene una digamos, visión específica de cada una de ellas y es imposible pues, hacer un análisis de cada una de ellas. De hecho, la demo que haremos al final específicamente utiliza una de ellas, pero desde el punto de vista del toolkit sí podemos hacer un pequeño análisis, sobre todo porque ahora estamos trabajando en una segunda versión del toolkit. Hubo una primera release y en esta primera release pues, tuvimos una sensación dispar porque los objetivos que pretendíamos obtener quizá no se alcanzaban o no se alcanzaron debidamente por múltiples razones que luego, de hecho, analizaremos. Pero digamos que en esta nueva versión del toolkit lo que se ha hecho es especial hincapié en aumentar la fiabilidad, la estabilidad y, sobre todo, tanto la documentación en sí de la plataforma como la inclusión de cada vez mayor cantidad de nuevos ejemplos que nos permitan, de alguna manera, pues, bueno, mejorar nuestras implementaciones en caso de que tengamos que recurrir al toolkit. Digamos que desde el punto de vista del proceso de migración y ya con independencia de las herramientas o de la estrategia de migración que queramos seguir a nivel de herramientas, podemos hablar de 4 casos bien diferenciados. En realidad hay alguno más, pero digamos que son 4 los principales, o 4 por lo menos los que se acogen desde el punto de vista de estas herramientas. Por un lado tenemos el proceso, que no deja de ser una migración, de actualización de versiones. Por otro lado tenemos la consolidación de servidores, digamos cuando tenemos más de un servidor en Team Foundation Server y queremos aunar o reunir todos los proyectos en uno concreto. Tenemos la migración propiamente dicha, ¿de acuerdo? Que la vamos a distinguir de los demás casos por un perfil específico, ¿de acuerdo? Y tenemos el proceso de migración, ¿de acuerdo? Que sería también una migración, el proceso de sincronización, que sería también una migración, pero que sería una migración vamos a llamarlo paulatina. En el primero de los casos, el escenario que Microsoft llama HALT,
¿de acuerdo? Estamos hablando de que es un escenario que nosotros podemos considerar como una migración y que, de hecho, hay muchos usuarios que consideran como una migración, pero que desde el punto de vista de Microsoft no lo es. De hecho, el concepto de migración, sobre todo cuando estamos hablando de un upgrade, se recoge en Microsoft en una guía de instalación. Una guía de instalación del propio producto, en este caso Visual Studio 2010, sobre lo que nosotros ya tenemos. En esa dirección podéis descargaros esta guía de actualización, ¿de acuerdo?, que nos permite, pues bueno, desde un Team Foundation Server 2005 o Team Foundation Server 2008, puedes obtener una instalación válida y estable de Team Foundation Server 2010. Básicamente, el segundo sería un mecanismo, o sería lo que Microsoft considera que es una consolidación. La consolidación sí es un caso ya recogido por los procesos de migración dentro de lo que es el ámbito del toolkit y las herramientas, y básicamente es un proceso por el cual nosotros tratamos de aunar en una instalación pues diferentes instalaciones de Team Foundation que podamos tener. En muchos casos, y sobre todo cuando estamos hablando de la versión 2005, los problemas de rendimiento pues tienen difícil solución. Y nosotros podemos crear con una estructura bastante optimizada en un servidor 2010 una nueva instalación que aúne todos los proyectos que tenemos en varios servidores. Obviamente, esto requiere de una serie de mecanismos que no van a ser el simple upgrade, la simple actualización de una versión, porque no tenemos un servidor, tenemos varios. Entonces, podemos optar, ¿de acuerdo?, por hacer un upgrade en cada una de estas instancias, o podemos intentar consolidar, es decir, aunar todos estos productos. Si es esta la especificación que nosotros queremos lograr o el proceso que nosotros queremos lograr, tenemos que saber que, debido fundamentalmente a las herramientas, y esto no es una cosa que nosotros podamos hablar solo en procesos de consolidación, sino a lo largo de todas las herramientas y de todos los procesos de migración, nos vamos a referir fundamentalmente a un concepto de migración de código fuente y de work items. E incluso, como ya veremos, en los work items tenemos unas ciertas limitaciones. No se puede hacer una migración de todo la información que almacenan los work items, sobre todo si estos work items son de 2010. Básicamente, aquí se consideran dos escenarios básicos, que serían la actualización a 2010 desde la instancia que sea, desde la versión que sea, y la migración entre versiones, que aquí mencionamos 2005 a 2005, pero puede ser también 2008 a 2008, y que obviamente Microsoft no recomienda, ¿de acuerdo? No recomienda porque no hay es una cuestión sencilla, es decir, si yo intento migrar algo que va, digamos, me está proporcionando un rendimiento no muy bueno en un determinado servidor, intento aunarlo en otro y encima le sumo otro más, pues obviamente el rendimiento tiene que ser peor, ¿no? Bien, el siguiente escenario sería el que, bueno, pues podemos considerar el objeto principal, ¿de acuerdo?, que es el que de alguna manera nosotros diferenciamos como migración. Y es donde básicamente nosotros lo que vamos a hacer es trasladar información bien de un Team Foundation Server a otro Team Foundation Server, bien de un sistema ignoto a Team Foundation Server o viceversa, aunque obviamente este caso no está especialmente bien recogido. En esta tesitura nosotros vamos a hacer también un proceso de traslado fundamentalmente de información que también va a estar vinculado fundamentalmente a los work items y al control de código fuente, y que va a ser a través de una herramienta que viene en el propio toolkit como un adaptador. Este adaptador básicamente es el que va a servir de migrador de esta información entre dos instancias diferentes, y nosotros podemos utilizarlo para hacer migraciones o bien podemos utilizarlo para hacer sincronizaciones, que sería la última de los grandes casos recogidos, digamos, dentro de lo que sería el proceso de migración. La sincronización podríamos decir, una migración, o tiene la intención de ser, más bien, porque las razones por las cuales nosotros adoptemos la estrategia de sincronización son nuestras, pero en principio, desde el punto de vista de Microsoft, tiene la intención de ser una migración paulatina. Es un proceso por el cual nosotros tenemos dos servidores y lo que queremos es que esos dos servidores se mantengan funcionando, ¿de acuerdo?,
por razones que pueden ir desde la cantidad de información que tenemos que ir migrando, que no nos permite hacer una migración completa de una vez, o simple y llanamente porque no podemos trasladar a todos los usuarios, en este caso de Team Foundation Server o del sistema del que estemos migrando, directamente a otro, o porque queramos hacer una evaluación del sistema simplemente. Sea por lo que fuere, la sincronización es un mecanismo que nos permite hacer una migración paulatina de determinados subconjuntos de información dentro de Team Foundation Server y que de alguna manera pues, nos permite estar funcionando con ambos sistemas. Bien, a esto, ¿de acuerdo? Podemos sumar algunos otros mecanismos, ¿de acuerdo? O algunos otros escenarios que ya son más minoritarios y sobre todo que no están específicamente recogidos. Estos escenarios son básicamente los escenarios de migración de un proyecto en cuanto a su metodología de trabajo, en cuanto a su plantilla, y la división de un proyecto. Estos mecanismos obviamente no están recogidos por las herramientas de migración porque obviamente no tienen que ver con las herramientas de migración porque en principio no tienen por qué producirse fuera de lo que sería el servidor de Team Foundation Server. Y en principio los mecanismos de trabajo o de migración entre plantillas son unos trabajos especialmente pesados, pero solucionables, se puede abordar. Tenemos una estrategia clara que acometer, ¿de acuerdo?, que involucra la adaptación informativa, sobre todo, de los work items y el traspaso del control de código fuente. En principio esto sería... Dime. ¿Sí? Sí. De Microsoft no, existe una herramienta de la comunidad y al final te mostraré unas, de hecho ya está publicado en nuestra no sé, en el Facebook, no sé, en algún lado está publicada la presentación y tienes unas de direcciones, entre ellas una que te permite ver el catálogo de herramientas que existen. No sé exactamente quién es la que ha hecho la de Subversion, pero existe, ¿vale? Existe, ¿vale? Existe CVS, PCVS, existen un montón de ellas, ¿vale? Y concretamente la de Subversion la estuve mirando específicamente porque estuve valorando sobre qué hacer la demo y al final no la hago sobre Subversion, pero bueno, no la hago porque no es estándar de Microsoft, simplemente por esa razón, ¿de acuerdo? El concepto va a ser muy similar al que veas aquí, ¿vale? Bueno, a lo que íbamos es que básicamente, como os decía, el primer caso es abordable, el segundo no lo es tanto, porque dividir un proyecto primero conceptualmente no es tan claro. Es decir, yo cuando cambio de metodología sé lo que estoy haciendo, pero cuando estoy viendo un proyecto no sé qué es lo que pretendo obtener. No sé si es que quiero tener dos proyectos clónicos, no sé si es que tengo dos clientes que empiezan a tener tantas diferencias que no las puedo soportar de una manera conjunta, es decir, la casuística es mucho mayor, por lo tanto no hay un camino claro, pero sobre todo, si nos referimos a lo que es el control de código fuente, tenemos estrategias, las famosas branches, las ramas, o simple y llanamente la duplicación del código, ¿de acuerdo? Subir una nueva versión completa del código para crear un nuevo proyecto específico, pero el problema de los work items es mucho más complejo. Y no por el proceso de copiar los work items, porque eso es algo que incluso se recoge en la versión 2005 de Visual Studio. Puedes copiar los work items sin grandes dificultades. El problema es que conceptualmente es muy complicado. Copiar un work item, en principio, es duplicar el trabajo. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia adecuada? Pues es una estrategia que deberemos de valorar y sopesar con mucho cuidado según sea cada una de las estrategias. ¿De acuerdo? Bien. Centrándonos un poco más en las herramientas, vamos a repasar algunos de los aspectos y vamos a empezar por jugar limpio con las limitaciones. Y las limitaciones básicamente o es una, que es la cantidad de información que nosotros podemos transmitir. Nosotros solo podemos transmitir work items y control de código fuente. Y en el caso de los work items, como veis, tenemos problemas a la hora de referirnos a los test cases. Si estamos haciendo una consolidación, por ejemplo, de 2010 a 2010, nosotros podemos tener grandes problemas o una sincronización, que también puede ser un caso incluso más típico. Podemos tener problemas para migrar la información de un test case a otro servidor. Y la razón es que el test case no es solo un work item, sino que además tiene una serie de elementos que pueden ir asociados pues, a una prueba de interfaz o incluso a una descripción específica de datos. Y esto no tiene por qué migrarse, de hecho no se migra adecuadamente. Para eso se ha desarrollado también una
herramienta específica para migración de estos work items, que es la herramienta de migración de test cases que podéis descargar en esa dirección. En cuanto al resto, pues son limitaciones bastante evidentes. Si nosotros vamos a coger un montón de work items y los vamos a sacar de un servidor y los vamos a meter en otro servidor, todos los IDs, que son elementos autogenerados y únicos, pues se van a cambiar. Exactamente igual que las fechas de creación de los work items. Obviamente se van a cambiar porque se han creado en otro momento y en otro lugar. Esto no son limitaciones, son, digámoslo así, procesos inevitables. ¿De acuerdo? En cuanto a mejoras, pues como ya os comenté inicialmente, en la nueva versión tenemos una, digamos, rearquitectura completa del toolkit, en donde tenemos, sobre todo, mejoras a nivel de estabilidad, fiabilidad y extensibilidad, y no tanto de rendimiento, aunque aquí Microsoft también hace hincapié en que hay alguna mejora de rendimiento, pero no se centran tanto en el rendimiento. Y esto lo dejan como objetivo para futuras versiones, ¿de acuerdo? Las futuras versiones harán más hincapié en el rendimiento. Aquí lo que se ha intentado es mejorar la estabilidad, problemas que se tenían, sobre todo en procesos que tenían que estar continuamente funcionando, procesos de sincronización periódica y demás, problemas de fiabilidad, determinados problemas de memory leaks en algunas herramientas y cosas similares a estos, y sobre todo la extensibilidad. En esto se ha trabajado muchísimo, intentando hacer un trabajo profundo de desacoplamiento de clases para que no tengamos que tener sobrecarga de librerías y de ensamblados en nuestros desarrollos, y al mismo tiempo para que sea sencillo abordar los problemas que queramos hacer de una manera, digamos, concreta, sin tener que acceder a todas las herramientas. Y además se ha introducido, como os decía antes ya en la introducción, una documentación mucho más detallada con muchos más ejemplos. Y una cuestión bastante importante, sobre todo para los procesos de sincronización. Se ha convertido el adaptador, se ha convertido básicamente en un servicio. Por tanto, los procesos de sincronización, sobre todo entre instancias de Team Foundation, se pueden dejar en un contexto de ejecución mucho más estable que antes, que teníamos que hacerlo mediante tareas programadas o cosas similares. Bueno, en cuanto a las recomendaciones a la hora de utilizar estos procesos, tenemos que tener en cuenta varios cuidados, por llamarlo de alguna manera. Primero, tenemos que intentar tener muy claro que esto no es un proceso sencillo. Pese a que la migración no involucra, tiende a ser un acto de tránsito de información que puede llegar a resultar conceptualmente muy claro, estamos haciendo algo que en un determinado momento puede impactar de manera muy profunda a nuestra organización. De forma que si nos equivocamos, muchas veces no hay vuelta atrás. Evidentemente, no es un sistema, por tanto, de arrastrar y soltar. También tenemos que tener sobre todo desde el punto de vista técnico, todos aquellos que seáis técnicos y os tengáis que ver en algún momento involucrados en un proceso de migración, tenéis que hacer una correcta gestión de las expectativas. ¿Qué es esto? Pues uno, saber qué es lo que podemos esperar nosotros de una migración, y dos, saber qué es lo que podemos venderle a los demás, qué vamos a hacer con la migración. Es decir, tenemos que tener muy claro que una migración no es un comienzo desde cero en un sistema, sino que es un proceso de migración y que, por tanto, puede haber cosas que se pierden, que se transformen, o incluso determinadas cosas que simple y llanamente no tengamos. Hay capacidades en Team Foundation Server que no están, que no recogen determinadas características que otros sistemas pueden tener. A veces por una simple razón de falta de funcionalidad y otras veces por propio diseño. Pero sea cual sea la cuestión, nosotros tenemos que tener muy claro que podemos encontrarnos con momentos críticos en donde la gente quiere dar marcha atrás. Entonces tenemos que diseñar el proceso lo suficientemente bien como para que podamos dar marcha atrás. Procesos críticos porque en un determinado momento nuestra migración no sea correcta y tengamos que volverla a hacer. Y esto a veces puede parecer muy sencillo, pero no lo es, sobre todo si continuamos trabajando y los sistemas se siguen alimentando. Y si, por ejemplo, hacemos un proceso de sincronización, hay un efecto muy claro, que es el impacto que esto puede tener. Los sistemas pueden simplemente decaer en su rendimiento y tener dos sistemas que son mucho peores que cada uno de ellos funcionando por separado, ¿no? Con lo cual la percepción del usuario es que vamos a peor. Y todos sabéis lo peligroso que puede llegar a ser esto, ¿no? Bien, por último, y antes de empezar con la demo, quería simplemente hacer
Bueno, pues una pequeña reflexión acerca de los dos procesos principales, por decirlo de alguna manera, puesto que la consolidación lo podemos considerar un caso excepcional y la actualización pues es un caso que ni siquiera se considera como migración. Podemos vernos en dos tesituras, migración y sincronización. Primero, ¿por qué existen? Y en segundo lugar, si existen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues obviamente cuando tenemos una migración o una sincronización tenemos básicamente dos estrategias para hacer lo mismo. La primera, la de migración, es una estrategia en la que nosotros vamos a tener unos costes muy altos, pero muy puntuales. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo migratorio en un determinado momento, pero el mantenimiento que luego posteriormente vamos a tener que hacer de esa acción, en caso de, obviamente, salir bien, va a ser mínima. Sobre todo porque tiene, entre otras muchas cosas, carácter de inevitabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, ya lo he hecho y ya me buenas son las mangas verdes. ¿De acuerdo? Esto, en principio, es un mecanismo que está recomendado por encima de la sincronización. Y está recomendado por encima de la sincronización porque, sea cual sea la complejidad que esto tenga, es una complejidad local, puntual y que se puede, digamos, aislar. Y que además requiere un mantenimiento a lo largo del tiempo muy mínimo. Sin embargo, la sincronización es un proceso que nos va a exigir un constante traspaso de información de un lado para otro, que va obviamente a tener mayores problemas que luego veremos que pueden tener que ver también con infraestructuras y que, sobre todo, van a tener que ver con el bajo rendimiento inicial de los sistemas, ¿de acuerdo? Y el constante mantenimiento. Sin embargo, como ya decía antes, el proceso de sincronización, si en principio es peor, no se puede evitar porque muchos de vosotros trabajaréis en organizaciones con un gran número de proyectos y migrarlos todos al tiempo o no son posibles o no es posible, ¿de acuerdo? O simple y llanamente no queréis hacerlo. Es decir, no tenéis, queréis evaluar el producto, queréis evaluar el rendimiento y todo esto, ¿de acuerdo? Pues nos permite crear o utilizar una estrategia de sincronización. Bien, como os decía, y esto lo pongo aquí para que básicamente no se me olvide, la sincronización, ¿de acuerdo? Puede además tener una serie de impactos en infraestructura muy específicos que tienen que ver fundamentalmente, aunque esto evidentemente también puede pasar en otros casos, pero sobre todo en la sincronización, que tiene que ver con la fragmentación de los índices, con las constantes entradas y salidas y realimentaciones de determinados elementos dentro de las bases de datos, y luego una cuestión muy curiosa que es los crecimientos de las bases de datos. Aparte de que Team Foundation Server puede actualmente en 2010 trabajar contra SQL Server Express y que esto obviamente tiene unas limitaciones muy claras, aparte de eso tenemos también una limitación a nivel de las propias herramientas, muchas de ellas que también utilizan SQL Server Express y que en un determinado momento nos pueden dar determinados problemas, sobre todo si hacemos procesos que requieren un tránsito muy habitual de mucha información, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a intentar abordar un caso, ¿de acuerdo? Que es una migración muy sencillita, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo sería el proceso de migración, en qué consistiría y que además es una migración muy popular, ¿de acuerdo? Que es la migración entre Visual Source Safe y Team Foundation Server, ¿de acuerdo? Una migración que en principio está hecha, obviamente, sobre un solo sistema y que va a seguir los pasos procesales que recomienda Microsoft, ¿de acuerdo? Digamos que nosotros tenemos en toda migración tres procesos o tres fases. La primera es una fase de preparación, la segunda es una fase de adaptación de datos y la tercera es una fase de migración, la propia fase de migración. En la primera nosotros vamos a tener que hacer unas labores preparativas que van a tener que, de alguna manera, adaptar nuestro momento a la situación de la migración. ¿Cómo? Pues obviamente configurando los proyectos, preparando toda la infraestructura de recepción, ¿de acuerdo? Eligiendo momentos y, digamos, seleccionando el momento adecuado. Posteriormente haremos una preparación de los datos. En este proceso normalmente nosotros lo que vamos a hacer es una adaptación que tiene que ver más con procesar los datos a fin de que entren lo más
o con el mínimo número de transformaciones posibles. Esto es algo que tiene que ver con el hecho de que si nosotros, procesamos o preprocesamos los datos, el acto de la migración, ¿de acuerdo?, va a ser más rápido, ¿de acuerdo?, y que básicamente, pues bueno, va a tener que ver con la copia de seguridad y todas estas cuestiones que también son muy razonables, ¿de acuerdo? Análisis de los datos en caso de que tengamos pues, posibles corrupciones o simplemente inadaptaciones de un formato a otro. Y por último, de acuerdo, la migración de los datos. Como todos los procesos que nosotros realizamos tienen que ver con un toolkit, tienen que ver con el toolkit, o tienen que ver con herramientas que a fin de cuentas están hechas con el toolkit, todos ellos van a tener un proceso muy similar. Y todos ellos van a tener, digamos, una fase bastante clara de crear archivos de configuración, que de hecho ya se define pues, un poco como en .NET en general, un archivo de configuración específico para estas herramientas, una migración de datos y luego una hipotética comprobación de los datos, que bueno, ahí evidentemente vosotros tenéis que establecer un criterio de calidad, un plan de calidad en cuanto a la migración, decir, bueno, pues vamos a hacer una comprobación de X elementos para saber si se han migrado bien o si no se han migrado bien, cuántos encontramos, cuántos fallos soportamos, si soportamos fallos o no soportamos fallos. Bueno, dicho esto, madre mía, me estoy quedando sin voz. Vamos a acometer esa migración. Vale. Bueno, como os decía, en la primera fase, en la fase de preparación, nosotros tenemos que tener un proyecto de Team Foundation Server preparado. Como estoy trabajando con máquina virtual y como tengo aquí instalado múltiples cosas, pues el proyecto me lo he traído creado, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente es un proyecto vacío, ¿de acuerdo? Que va a servir para recibir un proyecto que he acometido directamente con Team Foundation, con Visual Studio contra SourceSafe, ¿de acuerdo? Vamos en ello. Aquí tenemos el proyecto, ¿de acuerdo? Y esto básicamente va a ser el proyecto receptor, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos, en principio aquí no tenemos work items, con lo cual la adaptación de los work items pues no se necesita, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a hacer va a ser una migración del control de código fuente, ¿de acuerdo? Y esta migración del control de código fuente comienza por la localización del proyecto de SourceSafe y la comprobación, el análisis de estos datos. Para eso, lo que vamos a hacer es, simple y llanamente, irnos al directorio de SourceSafe y utilizar su herramienta de análisis para comprobar, bueno, pues la estabilidad de los datos. Realmente esto no hace falta, obviamente yo ya tengo muy comprobada la estabilidad de los datos, pero bueno, simplemente para que tengamos, bueno, pues una percepción de lo que habría, de los pasos que habría que cometer. Aquí estamos, y aquí vamos a utilizar la herramienta de análisis, simple y llanamente. Analyze, menos i, y le voy a dar la dirección del repositorio. Vale, ahí está. Esto produce un análisis, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en principio no nos detecta ningún error. Nosotros podemos acometer el siguiente paso. El siguiente paso, ¿de acuerdo?, es preparar el proceso de migración. El proceso de migración, ¿de acuerdo?, consiste más en una ejecución previa de lo que sería la migración para que la propia herramienta evalúe qué impacto va a tener esta migración. Eso se consigue utilizando la herramienta de migración, ¿de acuerdo?, que va a ser, que se encuentra, en este caso, en el directorio de Visual Studio. ¿Vale? Ejecutar un command prompt. Tenéis que tener en cuenta que realmente nosotros tenemos solo dos herramientas que acompañan a Visual Studio Team System, estándar de Microsoft, por decirlo de alguna manera, que son
la de Visual Source Safe y la de ClearCase. Todas las demás son aportaciones que deberéis de descargaros de una página externa, ¿de acuerdo? En este caso, la herramienta se llama Visual Source Safe Migrate, me parece que es Visual Source Safe and Converter, ¿vale? Converter. Y lo que vamos a hacer es analizar, ¿vale? Para analizar, nosotros, el proceso, tenemos que decirle qué proceso es. Y para eso, yo ya tengo preparado una serie de archivos de configuración. Vamos, un archivo de configuración. Este archivo de configuración es un archivo de configuración típico de las herramientas de migración, ¿vale? Es un XML muy sencillito, ¿de acuerdo? Vamos a echar un vistazo, en donde básicamente lo que yo le voy a decir es, por un lado, y fijaros, que voy a hacer una conversión del control de código fuente, que esta conversión va a ser una conversión específica, que va a tener una configuración específica, porque va a ser de una herramienta específica para eso, que en concreto va a ser un Visual Source Safe, ¿de acuerdo? Y que su repositorio se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Después, nosotros lo que vamos a hacer es mapear eso, establecer un mapeo de ese proyecto, en principio del que queremos migrar, que en este caso es un proyecto concreto, no queremos migrarlo todo, ¿de acuerdo? Lo vamos a mapear a un directorio específico de Team Foundation Server. Pero en vez de hacer la migración, ¿de acuerdo? Como todavía aquí no tenemos esa estructura, lo que vamos a hacer es un análisis y lo vamos a sacar en un XML, ¿de acuerdo? Que además lo hace muy bien, ya veréis, porque introduce o genera este XML con una XSLT y te da un aspecto de informe bastante curiosa. Bien, sea como fuere, nosotros tenemos aquí nuestro archivo de migración, ¿de acuerdo? Este archivo de migración, básicamente, lo vamos a utilizar utilizando el VSS Converter. Le vamos a decir que queremos hacer una operación de análisis. Analyze. Y le vamos a decir que queremos que lo haga en función del settings XML. Para poder acometer nosotros esto, necesitamos tener en el proceso de análisis por lo menos la contraseña de administración o una contraseña de administración de Visual Source Safe, ¿de acuerdo? En este caso yo no tengo contraseña, no sé si le he dado aquí. Está trabajando. Sí, ya está. Él va a hacer un análisis y nos va a decir, primero, me salta Visual Studio cuando no quiero Visual Studio. Lo que quiero es Explorer, ¿vale? Lo que va a hacer es darnos un análisis acerca de todo lo que se va a migrar y de qué problemas puede encontrar. No sé por qué está tan sumamente lento esto. En este caso, pues como veis, él va a encontrar un error, que tampoco es un error muy grave, que es simple y llanamente que no tengo, bueno, pues actualizado el Visual Source Safe 2005 que tengo instalado para hacer la migración, ¿vale? Es una cuestión que en determinados casos puede ser muy importante, pero que en este caso no lo es. En cualquier caso, esto a la vista está, podemos solucionarlo y saberlo, y de hecho por eso lo he dejado. Y alguna cuestión más, ¿de acuerdo? que podemos ir, perdón, que podemos ir solucionando. Si hay aquí agua, que podemos ir solucionando en base a este informe. Bien, una vez hecho esto, el análisis también nos genera un archivo que se llama UserMap. Este archivo UserMap es básicamente un mapeo de usuarios. Puesto que estamos hablando de migración de código, obviamente también sería en el de Work Items, pero aquí estamos hablando de código. Todos los chain sets, en este caso, todos los elementos que hemos subido al servidor de control de código fuente están vinculados a un usuario. Obviamente, el sistema de origen y el sistema de destino no tienen por qué tener los mismos usuarios, así que tenemos un archivo para poder mapear un usuario o cada uno de los usuarios a un usuario en el sistema de destino. En este caso, como el sistema de destino y el de origen son el mismo, el usuario administrador, ¿de acuerdo?, coincide con el propio administrador de la máquina. Pero en el caso del usuario admin, ¿de acuerdo?, que será el administrador de Team Foundation Server, de Visual Source Safe, pues no existe un usuario con ese nombre y yo tengo que mapearlo. Entonces, lo que voy a hacer es
simplemente aquí estoy cogiendo el nombre de la máquina porque coincide con el de dominio. Yo aquí no tengo un dominio máquina, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a mapear a administrador. De esa manera, nosotros ya podemos garantizar a dónde va a ir los elementos que tenga subidos el usuario administrador, que en realidad creo que no tiene ninguno porque todo lo subí con el administrador, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues aquí podríamos en un determinado momento garantizarlo. Bien. La siguiente cuestión es ya una cuestión propia de la propia migración, ya es la migración. Y esa migración, obviamente, requiere de un archivo de configuración, pero esta vez específico para migrar. Simplemente duplico el archivo que tenía para el análisis y a este le voy a llamar migrate. Ese archivo lo voy a editar y tengo que hacer básicamente dos modificaciones, ¿de acuerdo? La primera es decirle a dónde voy a mandar los elementos del proyecto de Visual Source Safe en Team Foundation Server. Luego, si tengo un source, tengo que especificarle un destination. Este destination, básicamente, va a ser este directorio, ¿de acuerdo? Este directorio, que es un directorio virtual dentro del repositorio de Team Foundation Server, ¿de acuerdo? Y, perdón, Dios mío, tengo la garganta que no sé si voy a terminar. Y por último, como configuración de salida, en vez de un output, en vez de un fichero, lo que voy a hacer es especificar las configuraciones de Team Foundation Server. Para eso, pues pongo y aquí tengo que especificar, punto número 1, cuál es el servidor. ¿Vale? El servidor va a ser el mismo, porque estoy en la misma máquina. ¿De acuerdo? Tengo que especificarle el puerto, en este caso el puerto en el que está escuchando Team Foundation Server, y que por defecto, y no lo he cambiado, es el 8080. El nombre, el protocolo, perdón, que va a ser HTTP, podemos utilizar HTTP o HTTPS, ya sabéis. Y por último, la colección, que en este caso va a ser TFS /default collection. Listo. Con esto nosotros ya hemos convertido nuestro archivo de análisis en un archivo de migración. Y lo único que tenemos que hacer es guardarlo y realizar la misma acción, ¿de acuerdo? Pero con este archivo y evidentemente especificándolo en vez de análisis, como yo le especifiqué inicialmente, tengo por aquí analyze, migrate. Lo que pasa es que para que esto se ejecute correctamente, nosotros debemos de tener también una serie de permisos que se suman al hecho de que, o que se suman a los que necesitamos para el análisis. En concreto, esta herramienta está utilizando por debajo un SQL Server Express, y para poder utilizar este SQL Server Express, el usuario debe de ser un usuario administrador de SQL Server Express. Entonces, esta sesión de consola no me va a funcionar. Entonces, lo que yo voy a hacer para que me funcione es abrirla con un administrador del servidor SQL Server Express, y eso es tan sencillo como venirnos aquí y ejecutar esto con las credenciales TFS. Y ya tengo un administrador, de hecho es el administrador de máquina, el administrador de instalación del sistema. Entonces simplemente volvemos a nuestras ALM sessions, a nuestro directorio de trabajo, ¿de acuerdo? Y en este directorio de trabajo lo que hacemos es
VSS converter y aquí le ponemos migrate y migrate settings. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, he puesto yo mal el... Me he equivocado en algo. A ver. Protocolo, ¿no? Estaría diciendo que puede ser HTTPS y he escrito HTTPS. ¿Vale? Vale. Bueno. Pues listo. Bueno, pues en principio, vamos a ir terminando, ¿de acuerdo? En principio, y sobre, mientras esto migra, os voy contando lo que nos queda, ¿de acuerdo? Simplemente comentaros que, bueno, aquí tenéis un montón de direcciones, las más importantes desde el punto de vista de Microsoft, para que, bueno, pues tengáis a punto de cabo todos los mecanismos de migración, ¿de acuerdo? Mecanismos de migración, descarga de las herramientas, todo tipo de documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues simplemente que somos Danisoft, que vamos a hacer una sesión de desarrolladores que venimos haciendo durante muchos años ya con Microsoft. Me parece que es el próximo 24 de abril, me parece, pero os combino. ¿Sí? ¿24? Bueno, pues me lo están diciendo. Yo tengo... ¿Del 9 al 24? No, yo. Mucho tiempo. Bueno. Vaya. Bueno, pues sea cuando fuere, lo miréis en nuestra página web, que allí también encontraréis los materiales de esta charla y nada más. Muchas gracias. Simplemente, bueno, por una cuestión de... ahí estamos. ¿Vale? Y bueno, pues el proceso de migración que finalmente transita los datos, ¿de acuerdo? Y te dejo, me deja muy poquito tiempo, ¿vale? Tenido que...